En 1942, cuando la industria cinematográfica mexicana comenzaba su ascenso más vertiginoso, la joven actriz de origen cubano Carmen Montejo se establecía como una de las promesas más potentes de la pantalla, con un magnetismo natural que combinaba elegancia antigua y una belleza de tintes caribeños. La actriz se convertía en la figura predilecta de productores y fotógrafos. Su imagen aparecía en revistas, su nombre sonaba en tertulias artísticas y su talento era celebrado incluso por los críticos más severos. Sin embargo, detrás de ese ascenso fulminante, la actriz cargaba un secreto que marcaría no solo su vida personal, sino la manera en que la industria misma aprendería a manejar el morbo y la desgracia. Sin más, comenzamos. El hecho que detonó esta historia ocurrió en abril de ese año, cuando México celebraba una serie de ferias populares que atraían a cientos de familias. Carmen, que acababa de filmar su tercera película, se encontraba en el punto exacto en la que la fama exigía energía constante, pero aún no ofrece estabilidad. La actriz se instalaba por esos días en una modesta casa en las periferias de la capital, junto a su hijo de 4 años, un niño vivaz cuya existencia había sido mantenida casi en secreto por decisión de los estudios. La paternidad del menor era un misterio incluso para los círculos más cercanos, y ese hermetismo aumentaba la presión emocional sobre la actriz, quien vivía dividida entre la demanda profesional y la devoción materna. La tragedia se desató en una tarde aparentemente inofensiva, cuando la nana del niño, encargada de su cuidado, mientras Carmen asistía a una reunión de productores, decidió llevar al pequeño a la feria instalada en una colonia de clase media. Esta feria, improvisada y saturada de atracciones mecánicas de dudosa procedencia, era conocida por las autoridades locales debido a fallas frecuentes y a la falta casi absoluta de supervisión técnica. La rueda de la fortuna, el atractivo principal, había sido armada con piezas reutilizadas y asegurada con tornillos que no cumplían con ningún tipo de norma. De acuerdo con los reportes extraoficiales recopilados años después, la nana decidió subir con el niño a la atracción, a pesar de las advertencias del operador, un hombre con evidente estado de ebriedad. El mecanismo falló al elevarse y quedó detenido durante varios minutos, provocando ansiedad entre los usuarios. Durante ese tiempo el niño, emocionado y sin comprender el peligro, comenzó a moverse inquieto en el asiento. La nana, nerviosa y con una fuerza insuficiente para sujetarlo, perdió el control justo cuando el operador intentó reactivar manualmente el aparato. El movimiento brusco generado por el reinicio provocó que el menor se deslizara entre el barandal metálico y nunca se imaginaron que esa criatura hubiese sido resbalado, pues no lo aseguraron. Testigos presenciales de aquel momento describieron el suceso como un destello fugaz, un cuerpo pequeño cayendo desde una altura considerable, golpeando estructuras metálicas antes de impactar contra el suelo de tierra compacta. La muerte fue instantánea. El caos se apoderó del lugar con una rapidez que dejó atónitos incluso a quienes trabajaban en la feria, acostumbrados a incidentes menores, pero nunca a una tragedia de esa magnitud. La nana entró en un estado de shock, incapaz de hablar o moverse, mientras una multitud se congregaba alrededor del cuerpo sin vida del niño. Los escasos elementos de seguridad llegaron tarde y sin preparación para enfrentarse en una situación tan grave.
Algunos comerciantes intentaron cubrir el cadáver con lonas para evitar que fuera visto por curiosos. Pero el rumor ya se había propagado entre los asistentes. El niño pertenecía a una actriz famosa que estaba a punto de convertirse en una estrella. Cuando Carmen recibió la noticia, se encontraba en un salón repleto de figuras de la industria, revisando propuestas y escuchando comentarios elogiosos sobre su desempeño. La llamada telefónica que la alertó del accidente fue recibida inicialmente por un asistente de producción, quien, por temor a dañar la reunión, decidió ocultar la gravedad del mensaje. Sin embargo, la insistencia de la voz al otro lado de la línea obligó finalmente a que se interrumpiera el encuentro. La actriz, sin comprender aún la magnitud de la situación, fue trasladada directamente hacia la feria en un automóvil del estudio. Los relatos coinciden en que cuando llegó al lugar, la escena se encontraba en un estado caótico y mórbido, con decenas de personas todavía aglomeradas alrededor del sitio del impacto. Fue entonces cuando la actriz, al ver el cuerpo de su hijo inmóvil, cayó en un estado de desesperación que posteriormente sería descrito como un colapso absoluto. La noticia fue frenada por órdenes estrictas de ejecutivos de la industria, quienes temían que la conexión de la actriz con un incidente tan trágico afectaría su carrera en desarrollo. Durante las primeras 24 horas, los estudios controlaron de manera férrea todos los canales de información, impidiendo que la identidad del menor fuera vinculada con Carmen Montejo. La investigación sobre la rueda de la fortuna reveló fallas mecánicas en casi cada una de sus partes. El total ausencia de mantenimiento y múltiples violaciones a la seguridad. A pesar de la evidencia contundente, los dueños de la feria, amigos de empresarios con influencias políticas, evitaron el cierre del lugar, argumentando que el accidente había sido producto de un descuido de la nana. Se cumplió oficialmente que la mujer había sido la culpable de toda esta desgracia tan significativa. La muerte del niño transformó la vida de Carmen Montejo de manera irreversible. Durante meses la actriz desapareció del ojo público, refugiándose en un periodo de luto silencioso que fue interpretado por algunos como una estabilidad emocional. Los estudios intentaron convencerla de regresar al trabajo lo antes posible, temiendo que la conexión entre ella y el accidente se filtrara a la prensa. En agosto de ese mismo año, Carmen reapareció en un evento público, luciendo una mirada profundamente apagada y una postura rígida que contrastaba con la soltura que la había caracterizado. Muchas gracias y hasta la próxima. Estamos en el súper. Vemos que algunas amas de casa aún no compran yogurt Alpura. ¿Sabía que Alpura tiene más yogur que los demás? ¿Que trae más fruta que otros? ¿Y que cuesta menos que todos? ¿Pero y la calidad? Es el único con leche entera de vaca. Me convenció. Alpura, más y mejor yogurt por menos dinero.